estábamos haciendo y, a ver, la idea de esta sesión de trabajo es analizar los recursos diría, de comunicación de San José María. Hemos utilizado para esto la homilía Vocación Cristiana, que es la primera de las homilías del primer volumen de homilías, es Cristo que pasa, de San José María. Y lo que vamos a hacer es aplicar un poco, tratar de aplicar sobre la base de 4 criterios que han ido saliendo en estos días, ver cómo San José María utiliza estos recursos, aunque le podríamos seguir profundizando y sacándole mucho más partido, ¿no? El primero de los recursos era la vinculación con la liturgia del día o del momento. El segundo recurso sería el despertar emociones en los oyentes a través de contar historias o otra cosa parecida, algún recurso parecido. El tercero sería la argumentación racional, es decir, que podría ser equiparado con lo que sería la doctrina cristiana y su fundamentación intelectual. Y el cuarto motivo sería el cuarto punto serían las conclusiones, cómo baja al terreno práctico de lo que hemos de hacer los fieles, ¿no? Bueno, pues entonces yo me callo, como hemos hecho otras veces, y es el turno de los demás. Pasa otro, yo me está yo aquí. Bueno, yo lo que veo aquí es que comienza primero con la liturgia. Comienza el litúrgico y se cogen 2 cositas que se acaban de leer en la misa, el primer párrafo. Y una conclusión, le pedimos al Señor que nos guíe, ya está concretando una cosa. Luego, el segundo párrafo me parece que se mete aquí en mover el sentimiento, ¿no? Porque mete a las personas que tiene delante e intenta coger la historia personal de las personas. Me imagino que con todos como yo. Y lo sigue en el tercer párrafo. Un día no quiero... Bueno, aquí podríamos profundizar un poquito. A mí me parece que podríamos hacer como empieza Don Miguel ahora, decir, bueno, pues cada uno que se encargue de un punto fundamental, pero que ya si alguien ve que se puede, o sea, interrumpir para perfeccionar. Por ejemplo, no alude a una historia ajena, a una tercera persona, sino que directamente está interpelando a la persona que escucha, ¿no? Imagínate tu historia personal. En algún momento, bueno, esto lo va a hacer más adelante, ¿no? En el tercer párrafo. Pues verdad, me he saltado yo, lo siento, perdón. No, es que está al final del segundo párrafo y está en el tercero. Exactamente, sí, esto hay una continuidad, perdón, don Miguel. Una continuidad tremenda. Sí. No quiero meterte en tu historia y te quita un amigo, te está metiendo ahí, o sea, está hablando de una historia, pero cogiéndote la tuya, ¿no? Esto es lo que veo, no sé, hay unas cosas que se... Bueno, él se involucra también en eso. Me creo que vosotros, como yo, a pesar de que no hay mérito alguno por nuestra parte, o sea, eso me parece que es muy importante, o sea, que no es algo que arroja sobre el auditorio, sino que es algo en lo que se mete. En plural. En plural. En primera persona del plural, ¿no? Se mete, ¿no? Él se mete, ¿no? Yo veo al final del primer párrafo, más que presentar lo concreto, que me parece a mí que no lo hace, por lo menos no lo veo yo muy claro. Del primer punto. Sí, el primer párrafo. El párrafo del número 1. El párrafo A, sí. Sí, el final del primer párrafo, sí. Las últimas líneas. Yo me parece a mí que hay algo que no lo hemos dicho, digamos, como cosa general, pero que en la predicación muchas veces hay que hacerlo, y es hacer oración y mover a hacer oración. O sea, más que práctico, pues yo lo veo muy práctico esto, vamos. Pedimos al Señor que nos muestre sus pisadas, eso es un poco general, y me parece a mí que es un poco abstracto un poquito, ¿no? Más que práctico es un mover a sí mismo y a la gente que está ahí a dirigirse al Señor y a hacer oración. Yo creo que, aunque no estaba entre las bases, me parece a mí que es importante incluirlo. Bueno, eso mismo que dice Guillermo, creo que es interesante que yo el otro día hice la observación, y también otros más lo hicieron, de lo mismo una homilía que una meditación, que una plática, pero que en cualquier caso también, en todos los casos de la predicación o de la comunicación, digamos, sagrada o pastoral, lo que se trata es de poner a uno y a los demás, aunque ya digo, cada género sea distinto, delante de Dios, o sea, que sea la palabra de Dios la que mueva, no la palabra. Por eso ese recurso, pedimos al Señor que nos lleve a la plenitud de la caridad, pues es decir, que no es
yo contra vosotros, o nosotros contra no sabe quién, ¿no? Y luego al final, el cuarto párrafo, del que no habíamos hablado, yo creo que sigue con el tema de la emoción y mezcla la liturgia con la historia. La liturgia otra vez el tema de lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura y cuenta una historia muy bonita, que es esta historia dice, ¿se levanta acaso un monumento a los pinceles del pintor? Una historia rapidísimamente contada, ¿no? Para hablar de la humildad. O sea, yo creo que está en esta primera parte, están levantando las emociones de la gente para que se meta en el tema. Bueno, a mí me parece que ya esto en sí mismo, esto es una homilía redonda, muy redonda. Empieza haciendo referencia a la propia liturgia, hace oración, como hemos dicho, apela a la historia personal del que habla y de los que están escuchando. El tercer párrafo me parece que es una cosa de una fuerza terrible, ¿no? Esa cosa que este párrafo que dice te sugirió la posibilidad de empeñarte seriamente en seguir a Cristo, en ser apóstol de apóstoles. Quizá no hemos hablado demasiado de las expresiones concretas en estos días, porque lo que se trataba de reflexionar era un poco sobre cuestiones, o yo lo he dirigido hacia las cuestiones de fondo, pero en parte del ser apóstol de apóstoles me parece que tiene una fuerza grandísima, ¿no? Es decir, no es ya simplemente que tienes que hacer apostolado, sino que tienes que dirigir a los que dirigen a otras personas hacia el Señor, ¿no? Y eso pues ya te da como una especie de vuelta de rosca, ¿no? Y además, esa frase que dice, y no la recuperaste convertida en pasta que libremente, porque te dio la gana, respondiste que sí al Señor. Bueno, esto me parece que... a mí esto una vez me lo contaba una persona de la obra, ¿no? Y dice, si es que yo estaba leyendo esto y dije, es que la única manera que tenía de recuperar la paz era hacer lo que decía aquí, que era pues decirle que sí al Señor, ¿no? Y entonces pues... eso parece que entra suavemente, pero al tercer párrafo ya está llevando al interlocutor, la persona, pues a una, no sé si esto es una cumbre, ¿no? En el afán de la emoción, de sentir deseo. Es decir, bueno, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero esta paz, quiero esta alegría, quiero esta cualidad para mí. Y inmediatamente después creo que viene la cuestión doctrinal, que no es muy, en el sentido, no es un argumento racional, sino un argumento de autoridad, ¿no? Es San Pablo el que le dice, bueno, pues hemos sido escogidos antes de la constitución del mundo para que seamos santos. Y entonces viene la conclusión práctica, la humildad. O sea que en este primer punto ya ha empezado desde la liturgia, ha sacado una conclusión de práctica, aunque no glose lo que significa la práctica, pero ya sí te está diciendo por lo menos cómo te tienes que pensar. Por muy grande que te creas, no eres más que los pinceles del pintor. Y ya está, pues, aunque hemos dicho algunas veces esto de que tenemos 10-12 minutos, ¿no? Y entonces aquí en 3 minutos, pues ya ha construido un discurso redondo. O sea que te ha cogido, te ha subido hasta arriba y te lleva a una conclusión que te puedes llevar. Es decir, bueno, por muy grande, por muy poca cosa que sea, por muy grande que sea la llamada, yo no paso de ser una cosa inmerecida, ¿no? Que luego lo va a desarrollar. Pero en este párrafo ya se puede encontrar eso. Cuando tú dices que, por ejemplo, hay una humildad que está cerrada en la consecuencia práctica, esta consecuencia en realidad está velada, en el sentido que después es cada uno el que puede interpretar la consecuencia práctica. Entonces, ¿qué es el mejor modo? ¿Dejar velada la cuestión práctica o decir, bueno, señores, humildad? Depende del tipo de público, pero yo, a mi juicio, es preferible sugerir, abrir pista. Eso es mi criterio personal. Más que decir, pues, luego ya, a lo mejor, persona a persona se dice, oye, mira, que para ser humilde, pues hay que escuchar a los demás, que para ser humilde hay que contar con el consejo de otros, no puedes ir tú solo por la vida pisando fuerte, etc. Eso también se puede decir como modos de ser humilde y tal, pero aquí ya lo que hace, más que concretar exactamente en qué consiste la humildad, como es lo que le está interesando en este momento, es decir, oye, que hay